El sermón se llama Hambre de Dios, está formulado en base o sale del Salmo 84. Dios es un Dios invitante. Dios nos invita a acercarnos a Él. Las manos de Dios siempre están abiertas para recibirnos. Cuando no estamos más cerca de Dios es porque nosotros no queremos, no porque Dios no nos quiera recibir. Y esto es lo que nos enseña el Salmo 84. Y la pregunta que surge es, ¿tenemos hambre de Dios? Denme un minuto, voy a poner el cronómetro quiero recuperar el tiempo. Ahí está. ¿Tenemos hambre de Dios? ¿Cómo se vería mi vida si realmente tuviera hambre de Dios? A veces nos sentimos que nos falta tiempo para estar tranquilos con el Señor. Pero yo les pregunto, si hoy fuera, creo que fue, Agustín, ayúdame, el 22 de diciembre del 2022, 18 de diciembre del 2022, final de la Copa del Mundo acá en Argentina. ¿Nos hicimos tiempo para ver la final del mundo? Si hay algo que nos interesa, nos hacemos tiempo. Dios nos invita en esta mañana a hacernos cada día un tiempo, y yo les diría que más que hacernos un tiempo, porque a veces realmente andamos a las corridas, pero aparte de hacernos un tiempo para estar con el Señor, a vivir, a proponernos vivir en un modo contemplativo, en un modo de meditación. Está bien, leo la Biblia, salgo en mi casa, pero mientras estoy trabajando me dedico a lo que me dedique, o sea, un niño que voy a la escuela, pensando en el Señor, porque hay bienaventuranza en eso. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Cuando tenemos hambre de Dios, la vida es diferente. Cuando tenemos hambre de Dios, Dios trae más bendición en nuestra vida y conocemos realmente lo que es ser benditos y disfrutar de Él. Y tenemos la experiencia del Salmo 73 de Asaf, en el versículo 28, pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. En cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Vamos a estar ahora a continuación volviendo a leer el Salmo 84. Me encantó escucharlo en la nueva Biblia de las Américas. Pero dice Spurgeon acerca del Salmo 84 que este salmo es la perla de los salmos, así como el 23 es el salmo más popular, el 103 el más gozoso, el 119 el más profundamente vivido. Este es el más dulce de los salmos de paz. Vamos entonces de vuelta, pero ahora en la Reina Valera 60, a leer el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Como les decía, este es un salmo de invitación, pero antes de seguir vamos a orar. Señor, te pedimos que tengas misericordia del predicador y de la audiencia en esta mañana. Señor, abre nuestros ojos, por favor. Necesitamos verte, perdona todo pecado y que tu Santo Espíritu, Señor, nos acerque a ti, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Este es un salmo de invitación. Invitación a acercarnos a Dios, a buscarle, a deleitarnos en Él. Y está dirigido a alguien. Si ustedes se fijan, está dirigido a los hijos de Coré.
Y es un detalle no menor, porque ustedes quizás recuerdan quién fue Coré. Coré fue alguien que en la época de Moisés, cuando Israel estaba en el desierto, con otros se levantó, pero él fue cabecilla para rebelarse contra Moisés y Aarón y decir, ustedes son los únicos por los cuales Dios está hablando, ¿qué pasa? Miren, no nos hicieron entrar a la tierra prometida, y se rebelaron. Y todo el pueblo se levantó con ellos y estuvieron a punto de matar a Moisés. Pero Moisés se postró en tierra, oró a Dios y les propuso hacer una prueba, que al día siguiente se acercaran ahí al tabernáculo con incensarios en sus manos, y dice que había 250 varones con incensarios en sus manos, con incienso, y por el otro lado estaba Aarón, la porción que Dios había elegido de la tribu de Leví para ser sus sacerdotes. Y Moisés, guiado por Dios, le dice, bueno, si lo que ustedes dicen viene de Dios, parafraseándolo, bueno, que ustedes sigan bien después de este momento. Pero, si pasa algo extraordinario, y se abre la tierra y los traga a ustedes vivos, entonces Dios está manifestando que lo que Dios eligió es el liderazgo nuestro. Y de la tribu, dentro de la tribu de Leví, la familia de Aarón. Bueno, les dice, apártense de ellos. Entonces se apartaron, y ahí estaban Datán, Abirán, de la tribu de Rubén, y estaba Coré, y estaba la familia. Sin embargo, pasó algo especial, porque acá vemos un salmo dirigido a quién, a los hijos de Coré. Judas 11, antes, dice, ay de ellos, porque hablando de los falsos profetas, han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. O sea, fue un contradictor Coré. Pero dice Números 26, 9 al 11, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abirán, estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Hace rato cantábamos un himno, un coro, que el Salmo 46. Que hablaba de que, bueno, ustedes recuerdan el Salmo 46, no me acuerdo exactamente el himno como decía el coro, pero dice el Salmo 46, aunque la tierra sea removida, Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esa es la experiencia del cristiano, pero en este caso es el juicio de Dios sobre los rebeldes. Dice que la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió. Cuando consumió el fuego a los 250 varones, los consumió el fuego para servir de escarmiento. Versículo 11, mas los hijos de Coré no murieron. La gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y así usted y yo, si somos hijos de Dios, esto nos recuerda a nosotros, sacados del pecado, de la rebelión contra Dios, del orgullo, del vivir para nosotros mismos, a una relación con Dios y encima poder servirle. Es increíble la gracia de Dios. No se sabe cuándo fue escrito este salmo dirigido a los hijos de Coré. Sí se piensa que es un salmo gradual, o sea, es un salmo de aquellos salmos que cantaban mientras los peregrinos iban acercándose a Jerusalén. Ellos tenían que acercarse 3 veces al año, todo varón dice se acercará a Jerusalén con sus sacrificios. Y mientras subían al templo, ahí en Jerusalén estaba en un monte, y era un camino también de subida, con dificultades, el trayecto de la gente venía de diferentes lugares, acercarse al templo de Jerusalén tenía un costo, no solo de tiempo, sino de dinero, de lucro cesante, etc. Y ellos, mientras se acercaban al templo, iban cantando estos himnos graduales, estos cánticos graduales. Uno de ellos es este Salmo 84. ¿Quién lo escribió? Tampoco se sabe. Algunos dicen que fue David, otros dicen que fue escrito por uno de los hijos de Coré, otro que fue escrito quizás porque hay algunas cosas que nos hacen pensar que lo está expresando alguien que está en el cautiverio, alguien que anhela por esos días, recuerda esos días cuando podía ir a la casa de Dios y tener comunión con Dios y comunión con los hermanos, con los creyentes, con su pueblo.
Entonces piensan que quizás lo escribió alguien que está en la cautividad. Sea cual fuere el caso, este salmo es aplicable para cualquiera de esas situaciones. Y si Dios no lo aclaró y lo dejó así, con esa información, es porque nosotros es lo que necesitamos, que es no tener esa información. Y la aplicación puede ser variable en este día a cada uno de nosotros, en el sentido de que quizás usted necesita encontrarse con Dios, pedirle perdón, rendirse a Él y que Él sea lo más precioso para usted, que sea su Señor y su Salvador. Quizás usted ya es un hijo, una hija de Dios, pero la llama del amor por Dios se está apagando y no se acordara a la iglesia en Éfeso, que tenía un montón de cosas buenas y se jactaba de tener muy buena doctrina, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y lo que iba a pasar es que se iba a desaparecer la iglesia de Éfeso, si no se arrepentía, si no era celoso y se arrepentía. Quizás usted está frío, quizás usted es un joven que nació en una familia cristiana, que conoce la verdad y intenta vivirla con sus dificultades, pero todavía no se enamoró de Jesús. Todavía no está enamorado de Jesús. Quizás usted es una persona que peina canas, como yo, y que con todas nuestras dificultades tratamos de ser cristianos fieles, pero tenemos mucho pecado y necesitamos despojarnos del pecado y aferrarnos al Señor y procurar que, como les decía al principio, que esta sea nuestra realidad, que vivamos con hambre del Señor, que Él sea nuestro anhelo, que Él sea lo más importante para nosotros. Vamos a ver 3 encabezados, hermanos. En primer lugar, la bienaventuranza de vivir en la presencia de Dios. En segundo lugar, ¿cómo es ese hombre bienaventurado? Una pregunta. Y el tercer encabezado, ¿por qué ese hombre es bienaventurado? Cada encabezado corresponde a una estrofa del Salmo. Y cada estrofa, si ustedes tienen ahí su Biblia abierta, van a ver que termina con un Selah. Es una palabra que nos invita, se piensa que es una palabra que nos invita a meditar en lo que se ha dicho previamente. Vamos a ver entonces nuestro primer encabezado, la bienaventuranza de vivir en la presencia de Dios, o podemos llamarlo la bienaventuranza encontrada. 3 veces dice el Salmo la palabra bienaventurados, refiriéndose a los que habitan en la casa de Dios, los que tienen en Dios sus fuerzas, y al hombre en cuyo corazón están sus caminos. ¿Qué es para la Biblia bienaventuranza? Es la dicha de conocer verdaderamente a Dios. Cuando uno se encuentra con Dios, conoce al Salvador, realmente todo entra en su lugar. Conoce a Dios verdadero, pero también empieza a conocerse a uno mismo, porque vivimos engañados con respecto a nosotros mismos. Nos creemos que somos más de lo que realmente somos. Este salmo nos habla del anhelo del salmista. Nos habla también de que podemos acceder con confianza a la presencia de Dios. Los judíos iban 3 veces al año a encontrarse ahí en el templo donde la presencia de Dios estaba simbolizada. Ellos no eran ignorantes, sabían que Dios no está limitado a un lugar físico, pero ese era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba cuando el pueblo estaba obedeciéndole y donde su presencia estaba simbolizada. Cuando Salomón construye el templo, ora y dice: pero ¿será posible que Dios va a habitar entre los hombres si los cielos de los cielos no lo pueden contener? ¿Cuánto menos esta casa que yo he hecho? Por más gloriosa que fuera la casa, por más oro que hubiera, no es un lugar donde Dios pueda ser retenido. Dios está en todo lugar, ellos lo sabían, pero esto nos está enseñando en primer lugar ya que el acercarse al templo de Dios no es solamente acercarse a Dios, porque ellos podían también orar donde estuvieran, aunque vivieran lejos del templo, sino que el acercarse a Dios implicaba la comunión con el pueblo de Dios. Vivir cerca, compartir tiempo, que es lo que estamos haciendo en esta mañana, compartir tiempo con los hermanos. Cuando yo digo hambre de Dios, eso incluye el hambre por estar con el pueblo de Dios, comunión con los hermanos. El amar a los hermanos y desear tener comunión con ellos es una marca, como nos dice 1 Juan, de ser hijos de Dios. El salmista ama el congregarse, no es un peso para él
acercarse a la iglesia, si lo trasladamos a los días de hoy. Venir a la iglesia no es una obligación, venir a la iglesia es una felicidad, poder compartir con los hermanos, escuchar, exponerse a la palabra de Dios. ¿Dónde mora hoy Dios? Bueno, Dios mora en Cristo, Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Mora en cada creyente individual, mora en la iglesia en su conjunto, pues templo de Dios. Y allí envía, dice el Salmo 103, bendición y vida eterna, donde están los hermanos juntos y en armonía. Cuando yo tengo hambre por Dios, eso deja ver que yo amo a Dios y amo a su pueblo. Yo no puedo amar a Dios sin amar a su pueblo. Imagínense esto, que usted sea una persona casada y yo quiera compartir tiempo con usted es un varón, le digo, ¿por qué no venís a comer a casa? Pero no traigas a tu señora, por favor, porque no la vamos. ¿No? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica eso? ¿Seguiría siendo usted mi amigo? Bueno, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y no queremos, no amamos a los hermanos? ¿Son fáciles de soportar los hermanos? No. Usted me conociera a mí, no me bancaría si no fuera por la gracia del Señor. Y así nos tenemos que soportar, ¿verdad? La Biblia nos insta a soportarnos los unos a los otros, porque no tenemos valor alguno en nosotros, pero con Cristo en el corazón, somos preciosos. Somos preciosos. Por Cristo, ¿no? La belleza es de Él. ¿Dónde está la bienaventuranza? En la presencia de Dios, entonces. Por eso la bienaventuranza entendida. Vamos a apurarnos un poquito. En primer lugar, dentro de este punto, vamos a ver algunos subpuntos. En primer lugar, en el versículo 1, que el lugar donde habita Dios es un lugar amable, amable. Dice el versículo 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Ahí la palabra amable, bueno, significa amable o querida. Dice Spurgeon, en este dulce salmo sabático el escritor se regocija en la casa de Dios. Él evidentemente ama el lugar de la Asamblea Santa, el lugar donde oraciones y alabanzas eran ofrecidas por las tribus de su gente. Pero, hermanos, no había superstición en su amor. Él amaba la casa de Dios, escuche, él amaba la casa de Dios porque amaba al Dios de la casa. Su corazón y su carne la amaban no por el altar y las candelas, sino por su Dios. Es verdad que su alma se desmayaba por los atrios del Señor, pero la razón era porque él clamaba por el Dios viviente diciendo, ¿cuándo podré venir y presentarme delante de Dios? Si nosotros lo dijéramos en nuestras palabras hoy en día, las palabras del salmista en este primer versículo, lo diríamos más o menos así. Qué precioso es para mí encontrarme con mi Dios al orar y leer la Biblia. Cuán hermoso es para mí congregarme con mis hermanos, la comunión con los santos y compartir con ellos. El equivalente hoy sería el tiempo que pasamos con los hermanos, el tiempo que pasamos con el Señor. Pero es la casa del Dios autoexistente y soberano, dice, oh Jehová de los ejércitos. Jehová es el nombre con que Dios se manifestó a Israel, el Dios autoexistente, el Dios es del Señor de los ejércitos, Señor y dueño de todo. Y esta frase, oh Jehová de los ejércitos, se repite al final del Salmo, y esto es un recurso literario que se llama inclusio. Entonces lo que está remarcando es la idea que va a contener que este Salmo se vive, se escribió, se vive y nos llama a vivir en la presencia de Dios. Este Salmo, ya me adelanto, fue escrito, como escribían muchas veces los judíos, como un quiasmo. ¿Saben lo que es un quiasmo? Un quiasmo viene de la palabra, de la letra X. Ellos escribían de tal manera que, si ustedes lo pudiéramos desplegar el Salmo acá, este es el principio, el final, este es el final. Bueno, oh Jehová de los ejércitos, dice, oh Señor de los ejércitos, oh Señor de los ejércitos, y usted podría poner la letra A', B, B', C, C', y en el medio, el versículo central, contiene la idea que el salmista quiere recalcar. Ya vamos a llegar, no me quiero adelantar. Pero este es un lugar amable. En segundo lugar, es un lugar deseable, dice el versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ahí la palabra anhela viene una palabra en hebreo que significa palidecer, consumir. Él se consumía en su interior por estar en la presencia de Dios. Eso era muy importante para él.
Y esto me hace pensar a mí en que debo anhelar más la presencia de Dios. Debo anhelar más toda posibilidad de encuentro con mis hermanos en la fe. Anhelar más el regreso de Cristo. Era un anhelo ardiente, dice, aún ardientemente. Aún ardientemente. En tercer lugar, es un lugar receptivo. Como decía al principio, es un lugar invitante la presencia de Dios. Dios no está lejos. Dios está cerca del que se humilla. Dice que Él va a habitar, dice Isaías, con el humilde de espíritu. Con el contrito, al contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Tan cerca está Dios. Porque nos separa nuestro orgullo, nuestra humildad, nuestro pecado, nuestra falta de humildad. Pero es un lugar receptivo, es un lugar invitante que nos invita a acercarnos a Él. Dios es un Dios, mire, estamos hablando de la palabra de Dios. Él quiso hablarnos. Si Él no nos hubiera hablado, nosotros no sabríamos nada, estaríamos perdidos. Él nos vino a buscar, se hizo hombre, murió en una cruz de vergüenza para salvar nuestro pecado, porque quiere tener relación con nosotros. Y nosotros estamos muy ocupados para pasar tiempo con Él. Él piensa en esto y recuerda, piensa, sea quien fuera que lo escribió, ¿verdad? Pero piensa, hace memoria y le viene a su mente una imagen. Se acuerda que ahí cuando él estaba, cuando había podido estar en el templo, había visto que aún los pajaritos hacen nido cerca del templo o ahí en los alrededores del templo. Dice el versículo 3, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Aún el gorrión, ustedes, bueno, cuando yo era chico había un montón de gorriones acá. Yo vivo en Ituzaingó de los 7 años, tengo 59, así que hace 52 años. Estaba lleno de gorriones. Creo que los trajo Sarmiento, no son autónomos. Hoy se ven gorriones, creo que no sé por acá, pero la fauna va cambiando, ¿no? Se va desplazando, después vienen otras aves. Venga a casa y está lleno. ¿Dónde vive usted? Torcuato, ¿hay mucho? Bueno, entonces no hay tanto. Ahora por ahí últimamente puede ser que se haya visto alguna otra vez. Pero uno cuando se va al interior, se va de vacaciones, ve gorriones. Pero el gorrión era un ave, es una ave pequeña, sin valor. El Señor dice en Mateo 10:29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dice James Montgomery Boyce, en la Biblia los gorriones son un símbolo de algo que no tiene valor. En Jerusalén los niños atrapaban gorriones para obtener un poquito de dinero. Se vendían 2 por un cuarto y 5 por 2 cuartos. Un cuarto era una monedita de bronce, era la más pequeña y con el menor valor. Y a pesar de esto el gorrión encontró un lugar cerca del altar de Dios. ¿Acaso Dios no proveerá una casa para ti que vales más que un gorrión? El Señor dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro amoroso Dios de gracia recibe a pecadores como nosotros. Él no nos echa. El Señor dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. La iglesia es un lugar invitante. Dice Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. En cuarto lugar, es un lugar apacible, de seguridad. Dice, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Boyce nuevamente dice, en la Biblia la golondrina es un símbolo de inquietud. Es un pájaro que siempre está en el aire moviéndose de un punto a otro, desde el primer destello de la mañana hasta que el sol se pone. Cansa al observador que está tratando de seguir su vuelo, pero entonces llega el momento en que necesita aparearse y criar polluelos, y la golondrina construye nidos. Se establece sobre él para descansar apaciblemente. Esta es una imagen del alma humana, dice Boyce, apartada de Dios, y después en Dios, cuando al fin llega a descansar en él, fin de la cita.
Así que como la golondrina o el gorrión hallan casa para sí, nuestras almas inquietas, que muchas veces no tienen reposo, pueden descansar en Dios. El salmista habla consigo mismo, otro salmista, en este caso creo que es David, en el Salmo 62:5, y dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Recalco, el salmista habló con su propia alma. ¿Estaba loco? ¿Está bien lo que hizo? Está bien. Salmo 42. ¿Por qué te abates, su alma mía? Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová. ¿Hay alguien más que habla con su alma? Perdónenme, esto está siendo grabado quizás, yo lo hago más participativo, pero el diablo habla con su alma. Le miente. Crea fortalezas del enemigo en su corazón. Contra esa fortaleza peleaba Pablo, destruyendo fortaleza del enemigo en vuestra mente. Usted mismo, su carne, mi carne, luchan contra nuestra propia mente. Por eso hacemos bien en vivir lo que cantamos. Me aferro a Él, mi única esperanza. Solo Él es la roca. Solo Él es la roca firme. En Él encuentra reposo mi alma. De Él es mi esperanza, dice el salmista. Salmo 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Hay un lugar de reposo para el creyente. Es un lugar terrible, porque es la presencia de Dios que está en ese lugar. Sin embargo, es un lugar acogedor y es un lugar personal. En quinto lugar, es un lugar personal. Dice: cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Allí se encuentra la autoridad del Rey. Dios es el Rey. Se encuentra su poder. Sin embargo, el salmista dice que es su Rey. Es personal, es su Dios. Esto nos habla de cercanía, de intimidad, de comunión con Dios. En sexto lugar, es un lugar de bendición. Dice el versículo 4, bienaventurados, dichosos, felices, los que viven, los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán, Selah. Ahora el escritor piensa en aquellos que permanentemente están en la casa de Dios. Este salmo, por eso les decía, va dirigido a los hijos de Coré. ¿Y qué hicieron los hijos de Coré? ¿Por qué la gracia de Dios con los hijos de Coré? Bueno, en primer lugar no los destruyó, pero los hijos de Coré fueron destinados por la gracia de Dios a ser cantores en el templo, a ser porteros en el templo de Dios. Y él piensa ahora quizás en esos hijos de Coré que viven cerca de Dios, y dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Y nosotros también, cuando nos acercamos al Señor, somos bienaventurados. Y podemos acercarnos al Señor continua y confiadamente por la obra de Cristo. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y la pregunta que hago, ¿no?, es: ¿te has acercado? Quizás lo bueno cuando uno no conoce al auditorio es que puede hablarle a todos como si fueran inconversos, porque el Señor conoce los corazones. ¿Está bien? ¿Usted se ha acercado alguna vez de esta manera? Sea quien sea, se ha acercado a Dios de esta manera, ha ido a través de Cristo a Dios. Dios te invita. Se ha acercado, como leí en Hebreos, confiadamente. Se ha agarrado a esa promesa, se ha aferrado a esa promesa y se ha acercado a Dios. Cuando uno se acerca a Dios, el resultado es alabanza. Por eso dice: perpetuamente te alabarán. Dice Spurgeon: la comunión es la madre de la adoración. La comunión es la madre de la adoración. Aquellos que se apartan de Dios dejan de alabarle, pero los que moran en Él están siempre engrandeciendo su nombre. Y así llegamos a nuestro segundo encabezado. ¿Cómo es ese hombre bienaventurado? O podríamos llamarlo la bienaventuranza entendida. Ahora el salmista pone su mirada en cómo es ese hombre, cómo son esos peregrinos. Y vamos a encontrar algunas características en esta estrofa acerca de cómo son estos peregrinos.
nos hace acordar al progreso del peregrino, ¿verdad? De Juan Bunyan. En primer lugar, estos son adoradores de Dios, son nacidos de nuevo, son personas que han confiado en Cristo. Hoy serían los hermanos en Cristo, que han confiado en Cristo como su Señor y Salvador. Y dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, versículo 5, en cuyo corazón están tus caminos. Y vamos a ver que en primer lugar son personas fuertes, ¿Cómo son los bienaventurados que se acercan a Dios? Son personas fuertes. Su seguridad está en el Señor y eso los hace fuertes. Son capaces por el Espíritu Santo de pasar por cualquier situación. Son en segundo lugar sinceros. No son perfectos, son sinceros. No son sin pecado, pero su fe es verdadera. En cuyo corazón están tus caminos, dice. Ellos tienen en su corazón la palabra de Dios. No es que no tienen pecado, pero pueden decir con Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Si se les abriera la puerta, al final de la iglesia, abren ustedes la puerta del fondo y dicen, bueno, que se vaya el que quiera, nadie está obligado a ser del Señor. Esas personas dirían, no, muy loco, como no bien. Bueno, pero ahora encima, por querer seguir a Dios, pasa su fe. Porque vivimos en un mundo caído. Entonces vas a tener conflicto hasta dentro de la iglesia, hasta con los hermanos. Hasta el hermano que vos lo tenés como el más espiritual te puede fallar. Bueno, ahora si querés irte, no, ¿cómo lo voy? ¿Cómo voy? Yo estoy acá por el Señor. Ellos tenían la palabra del Señor en su corazón, en cuyo corazón están tus caminos, en cuyo corazón están haciendo uso de los medios de gracia que Dios da para nuestra santificación después de haber creído. Congregarnos, la palabra de Dios. Dice Spurgeon, para las personas, escuche, para las personas que están pensando en otras cosas, no será placentero ni provechoso el orar, ni el alabar, ni el oír la palabra. Un grupo de peregrinos que hubiera dejado sus corazones en casa. ¿Dónde está su corazón en este momento? Mi corazón. Un grupo de peregrinos que hubiera dejado sus corazones en casa no sería mejor que una caravana de cadáveres, por completo inadecuada para estar con santos vivos y que adoran a un Dios vivo. El salmista desea y anhela la comunión con Dios, se regocija en la palabra de Dios. A veces pasan cosas en nuestra vida. Toda cosa que pasa en la vida del creyente es para acercarnos a Dios, aunque no sean placenteras. Una vez escuché a un cristiano, hermano, decir que nunca valoramos tanto al Señor como cuando nos damos cuenta de que lo único que tenemos es el Señor. Quizá usted hoy, en este momento, ahí donde está sentado, está pensando, qué bueno, sí tengo al Señor. Pero también está bueno que después voy a comer tal cosa. Quizá, qué bueno, porque estoy casado. Qué bueno que tengo mis hijos. Qué bueno que estoy sano. Qué bueno que tengo trabajo. Qué bueno que... etc. Todas las cosas lindas que Dios nos da. Pero ¿qué pasa si se fueran todas esas cosas? ¿Qué pasa si fuéramos como Job, que pierden todo un plumazo? ¿Sabe? Aún Job, con lo bajo que llegó a estar, no dejó de tener a su Dios. Aunque él no lo pudiera ver en ese momento, aunque él no lo pudiera entender, pero todavía tenía a Dios. No sé si alguna vez le pasó. Momentos en la vida en que no le queda nada. Circunstancias, ¿no? A veces es nuestro corazón, no es que no tenemos nada, pero sentimos que no tenemos nada. Pero lo único que sabemos que tenemos es a Dios. Y eso hace la diferencia. ¿Cómo reaccionamos ante las dificultades? ¿Nos enojamos con Dios? El verdadero creyente ante las dificultades acude al Señor y se refugia aún más en Él. Decía Juan Bunyan que esa cárcel, ustedes se acuerdan, Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, estaba encarcelado, lo escribió desde la cárcel, no pudiendo sustentar a su familia, y tenía una hijita ciega de 12 años. Pero dice Bunyan que aún esa cárcel era dulce para él, porque lo acercaba al Señor. También es un lugar de bendición. Son ellos una bendición. Aquellos que se acercan a Dios son una bendición. Usted, si vive cerca del Señor, es una bendición, allí donde Dios lo puso.
atravesando, versículo 6, el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Ahí el hermano leyó en la nueva versión de la NBLA, las Américas, él dice Valle de Baca, no sé si se dan cuenta, pero la Reina Valera dice el Valle de Lágrimas. Valle de Lágrimas o Valle de Baca. No se sabe bien qué significa. Baca en hebreo es bálsamo, se piensa que es un lugar por donde atravesaban los peregrinos y que había árboles de bálsamo, una zona desértica, y el bálsamo, el árbol de bálsamo despega una resina que podían asemejar a lágrimas. No importa, el concepto lo que está queriendo decir es que hay momentos difíciles. El peregrinaje no siempre es fácil. Aún atravesando el valle de lágrimas, dice, lo cambian en fuente. El punto es que esta gente es bendita. A medida que va pasando por una situación difícil, lo va transformando todo, cambiando una situación adversa en un momento de bendición. En hebreo, valle de lágrimas suena parecido, fonéticamente, a valle del dolor. Y la palabra estanque suena parecida a bendición. Entonces hay un juego de palabras ahí, nosotros lo perdemos en la traducción. Pero lo que está diciendo es que cuando pasan por el dolor, ellos lo transforman. Pueden pasar por el dolor con esperanza y hasta con una sonrisa, porque están pensando en el Señor. Dios a veces nos hace pasar por valles de lágrimas, ¿verdad? Pero podemos transformarlo todo como Cristo, ser como Cristo, que vino a este mundo caído a bendecirnos. A veces las dificultades nos pueden enfriar y alejarnos del Señor, pero tenemos una opción. Tenemos que decidir cómo vamos a enfrentar esas circunstancias. ¿Ustedes se acuerdan de Josué y Caleb? Ellos los manda con otros 10 espías Moisés a recorrer la tierra prometida. Y 10 vuelven diciendo, la tierra está bárbara. Miren, trajimos unas uvas que son, el racimo era el rey con un palo entre dos hombres, de lo grande que eran. Pero, ojo, hay gigantes. Nosotros les parecíamos como langostas. Nosotros y ellos también nos vemos. Bueno, ni me refiero a habla porque digamos a langostitas que lo salvan de la langosta. Pero Josué y Caleb dicen, no. O sea, al decir eso los hicieron tener temor. ¿Para qué salimos de Egipto? Sin embargo, Josué y Caleb dicen, ven a Dios, no ven a las circunstancias. Y dicen, no, Dios ya los entregó, ya los hemos ganado. Dios nos va a dar la tierra. Bueno, los únicos que entraron a la tierra fueron Josué y Caleb. Toda esa generación pereció ahí en esos 40 años en el desierto por incredulidad. A veces hay problemas, dice 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios usa a nuestros hermanos para bendecirnos. Cuando usted está sufriendo y se aferra al Señor, usted me es de bendición. Me está hablando de la realidad de Cristo, de que Dios es real. Esto me hace valorar también la comunión con el pueblo de Dios, no alejarme de la comunión con el pueblo de Dios. Los cristianos son una bendición en este mundo a través de diferentes formas, no solo la predicación del Evangelio desde ya, también en su tarea en hogares de ancianos, de niños, transformando un mundo caído donde hay niños desamparados, ancianos desamparados, en lugares de bendición. Ni hablar de la obra misionera. Esta gente también es gente perseverante, dice el versículo 7. Y escuche, ¿se acuerdan que les hablé del quiasmo? Estamos en el centro del quiasmo. Esta es la idea central de la X. ¿Se acuerdan del quiasmo? Bueno, esta es la idea central. Esto es lo que el salmista quiere recalcar. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. La intención del salmista es que podamos ver a Dios. Eso nos va a dar el poder para transformar las dificultades y circunstancias adversas en un valle de bendición. Dios nos da la capacidad de progresar y perseverar. Por eso piensa en que verá a Dios y eso los anima y da fuerza. ¿De dónde sacamos nosotros fuerza para seguir? En que vamos a ver a Dios. Lo hemos cantado también. Verán a Dios en Sion. Ustedes y yo debemos vivir de esa manera, con eso en mente. Un día, vivamos la cantidad de años que vivamos, vamos a encontrarnos con el Señor. Un día vamos a estar delante del Señor. Por ahí la vida, como dice el mundo, nos sonríe, quizás nos está yendo más o menos.
pero finalmente vemos todo. El pobre y el rico dice que Dios los hizo a los dos. Todos nos vamos a encontrar delante de Dios. Y eso al cristiano le da esperanza, le da fuerza para perseverar. Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Dice en el libro El Tesoro de David de Spurgeon, cita una frase de otro autor, y dice: así será con cada uno de los verdaderos peregrinos espirituales. La gracia de Dios siempre se verá que es suficiente para preservarlos seguros e inmaculados hasta su reino celestial y de gloria. Las tribulaciones no los abatirán, las tentaciones no los vencerán, los enemigos espirituales no los destruirán. Son guardados por el poder de Dios, por medio de la fe para salvación, que les ha de ser reservada al final de los tiempos. También son estas personas benditas del Señor, bienaventurados. Son gente de oración, son gente de oración. Jehová, Dios de los ejércitos, versículo 8, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, Selah. Los verdaderos adoradores oran, confían en Dios, confían en las promesas de Dios. Y eso lo vemos en que dice, oh Dios de Jacob. Está pensando en las promesas que Dios le hizo a Jacob. Dios va a cumplir su promesa. Dios es fiel y ora a Dios. ¿Pero qué va a pedir? Él ora a Dios. Este hombre ora a Dios. Es un bienaventurado. Pero se nos termina la estrofa. Hay un Selah. Y es una invitación a que pensemos, ¿qué va a pedir este hombre? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente estrofa, que es nuestro tercer encabezado. ¿Por qué ese hombre es bienaventurado? ¿Por qué ese hombre es bienaventurado? Esta tercera estrofa final va a contestar por qué ese hombre es bienaventurado. O podríamos llamarlo, también llamar este encabezado la bienaventuranza explicada. Lo que tiene este hombre es satisfacción. Y nos va a explicar esta estrofa. ¿Por qué este hombre es bienaventurado? En primer lugar, es bienaventurado porque depende del Señor. Depende del Señor. Reconoce que Dios es su escudo, clama por la misericordia de Dios y ruega por la bendición sobre su nación. Dice el versículo 9, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Ora porque es bienaventurado, y es bienaventurado porque ora. Ora por el rey, por el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque es importante, por eso nosotros también tenemos que orar por las autoridades, para que el rey, ustedes saben, el rey de Israel, Dios le dijo el día que tengan un rey, tienen que hacerse una copia del libro de la ley y leerla todos los días. Era la única manera de que no se desviara. Así usted y yo. Nosotros debemos orar también por los que están en la autoridad, dice Pablo, para que vivamos quieta y reposadamente. Ora por las autoridades, ora por el rey. Se somete a las autoridades, así como Cristo. Cristo se sometió a las autoridades, Cristo se sometió al Padre. Es bienaventurado también porque es humilde y reconoce que Dios es lo más precioso. Es humilde y reconoce que Dios es lo más precioso. ¿Quién está en el centro de su corazón, de su trono, de su corazón? Imagínense su corazón. Hay un gráfico de un libro que leí hace poco, donde está ahí representada una escalera con un trono. Imagínense una escalera hasta allá y ahí arriba un trono, ¿no? Y acá abajo un montón de cosas que pueden ser cosas buenas, y allá arriba en el trono una cruz. Eso simboliza que Cristo tiene que estar en el trono de mi corazón, ¿verdad? Pero a veces las cositas que están por acá, que están representadas en ese dibujo como letras, que son cosas buenas que podemos anhelar, empiezan a subir la escalera. Empiezan a subir la escalera y se quieren sentar en el trono. Eso se llaman ídolos del corazón, cosas que compiten con Dios por el trono de mi corazón. Cristo es precioso para mí. Yo debo ser humilde. Si usted y yo perdemos de vista esto y el Señor deja de ser lo más precioso para nosotros, nos vamos a equivocar. Es como quien, no sé, quiere ir a Mar del Plata y agarró la ruta 9 para el norte. Chao, fuiste. Es así. Si yo no vivo, quiero hablar de mí, pero Dios lo aplica a su corazón. Si yo no vivo humildemente, que el Señor sea precioso para mí, me voy a equivocar. Y no me he equivocado por no hacer así. Cuando yo pongo a Dios como el más precioso para mí, eso me hace tomar las decisiones adecuadas.
me hace tomar, permítame recalcarlo, y pienso en muchos jóvenes que tienen que tomar decisiones, todos toman decisiones, pero ¿cuánto más los jóvenes que tienen que tomar decisiones? Si yo no tengo en Cristo lo más precioso para mí, no voy a tomar las decisiones adecuadas en mi vida. Pero para el salmista, o para este hombre bienaventurado que nos habla el Salmo, Cristo, Dios, es precioso y por eso le hace tomar las decisiones adecuadas. Pone en la balanza y saca las mejores conclusiones. No se equivoca a la hora de sopesar qué es lo que realmente vale. Por eso dice el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y aclara, escogería estar antes a la puerta. Miren, si fuera hoy, es como si estuviera diciendo, ustedes recuerdan, estaba el templo, entraban los sacerdotes, nada más, había parte de la gente común podía estar en los atrios. Aunque yo no sea un descendiente de Coré, mire, escogería estar en la vereda y escuchando, aunque sea ser el vecino y tener la ventana abierta y que yo pueda escuchar lo que están cantando y lo que están hablando de estas personas que están acá esta mañana alrededor de la palabra de Dios. Eso preferiría antes que morar en las moradas de maldad. Y es más, le pone un lente, nos da perspectiva, dice, mejor es un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. ¿De qué me vale vivir? Hay gente que son del mundo, usted los ve y tienen como 100 años y están todavía haciendo las cosas que hace la gente del mundo. Hace un tiempo atrás vi un reportaje de una señora que cumplió 104 años, pero digo, bueno, le hacían reportajes, periodistas. Cuando van los periodistas a hacer un reportaje de una persona que vivió tanto, se emociona el periodista también, ¿no? Pues es empático con la persona. Dice la viejita, ¿y usted cuénteme su vida? Habló como 5 o 10 minutos de la mujer, no habló de Dios. Vivió 104 años y no tuvo una palabra de agradecimiento para Dios. ¿De qué me vale vivir 104 años? Si me voy a perder. Mejor ser como Jean Elliot, que vivió 25 años, dio su vida por el Señor, siendo misionero a los Aucas, pero se fue al cielo. Escogería antes, tomó una buena decisión Jean Elliot, tomó una buena decisión el salmista, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Esto, si bien este salmo va dirigido a los hijos de Coré, es para cualquiera que se humilla y reconoce el valor del Señor. Servir a Dios también nos enseña esto, que servir a Dios es un privilegio enorme, haga lo que usted haga. No hay trabajo pequeño para el Señor, porque Dios lo ve y Dios lo va a recompensar. El pastor Diego y Juan Manuel están allá en Estados Unidos y Juan Manuel nos compartió algo que dijo en una reunión Paul Washer, ahora, en estos días. Paul Washer habló en una reunión y hablaba y dijo esto, me gustó para compartírselas, porque no hay trabajo pequeño que podamos hacer para Dios. ¿Por qué Dios, dice Paul Washer, hizo una rosa hermosa en el medio del campo donde ningún hombre o ángel jamás estará? Repito, por si alguno no escuchó. ¿Por qué Dios hizo una rosa hermosa en el medio del campo donde ningún hombre o ángel jamás estará? ¿Cómo esa rosa puede ser para la gloria de Dios? Imagínense, una rosa, una flor preciosa, pero donde nadie la ve. ¿Cómo lleva eso gloria a Dios? Dice Paul Washer, porque Él, Dios, se deleita en verlo. Así son los misioneros, que son desconocidos por todos, invisibles para el mundo, pero son un deleite para Dios. Dios ve lo que hacemos. Usted quizá acomodó un micrófono, puso una silla, le abrió la puerta a alguien, pero el Señor ve su corazón. ¿Con qué corazón lo hizo? Y eso va a tener recompensa. Usted puede hacer lo que haga para el Señor, no hay tarea mayor o menor, todo va a tener recompensa. Para el salmista Dios es precioso. Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Pedro, 1 Pedro 2:7, la primera parte, para vosotros pues los que creéis,
Él es precioso. Para Él, Cristo es lo más precioso. Se deleita en Dios y haya toda bendición prometida por Dios en ese deleite. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero este hombre también es bienaventurado porque está satisfecho con Dios. Está satisfecho con Dios. Versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Tres cosas afirma el salmista. En primer lugar, lo que Dios es. En segundo lugar, lo que Dios da. En tercer lugar, lo que Dios no quita. Lo que Dios es, lo que Dios da, lo que Dios no quita. Lo que Dios es, porque sol y escudo es Jehová Dios. Esta es la única vez que se llama a Dios sol. Dice la Biblia que Dios es luz, pero está hablando acá de que Dios es sol, en el sentido que Dios es la fuente de todo bien. Como la naturaleza depende del sol. Dios es la fuente de la vida y provisión para mí, dice el salmista. Cristo es la fuente de bendición y se ofrece gratuitamente. Él se ofrece a usted gratuitamente esta mañana, si aún no le conoce. Dice Juan 7:37 que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El sol nos muestra, el que sale a la ruta manejando, y le tocó manejar de noche, está esperando que amanezca. No sé si le pasó, a mí me ha pasado. Está esperando cuando sale el sol, no sé que está tranquilo. Más sin niebla. Es necesario el sol. El sol nos revela cómo soy, cómo sos, dónde estamos parados en la vida. Usted puede tener una buena relación con el sol y broncearse, puede tener una mala relación con el sol y quemarse. La misma luz del sol que hace que el pasto crezca, hace que el barro se endurezca. Donde la luz del Señor es rechazada, esas personas se exponen a la destrucción. Lo repito, por favor, escúchenme. Donde la luz del Señor es rechazada, esa persona se expone a la destrucción. Dice Jonás, en el vientre del pez. ¿Se acuerdan Jonás? Jonás fue tragado por un gran pez. Jonás 2:8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia, la misericordia que era para ellos, abandonan. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y el Salmo 73:27. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero también la luz nos muestra el pecado, nos muestra nuestro pecado. Para el salmista también Dios es escudo. Esto nos habla de protección. ¿Nos protege de quién? De muchas cosas, pero en primer lugar, ¿sabe de quién nos protege Dios? De nosotros mismos. Si no fuera por Dios, ¿dónde estaríamos? Si no fuera por el Señor, que interviene en nuestra vida y nos rescata, ¿no? Cuando nuestro corazón divaga, cuando me voy por el pecado, cuando me voy por mi propio Dios, me voy por el orgullo. Si el Señor no viene, ¿quién te hace pensar en Dios? ¿Quién te hace estar atento a la palabra de Dios en este momento? El Espíritu Santo es obra en tu vida, en mi vida, nos trae de vuelta, nos trae de vuelta, nos trae de vuelta. Ese escudo nos protege de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Dice Spurgeon que esto habla de cómo esas dos Spurgeon habla de cómo estas dos descripciones se balancean la una con la otra, como dos platillos de una balanza. Dios, como un sol, nos muestra nuestros pecados, de una manera que si se dejasen sin tratar, nos lastimarían. Pero como un escudo también nos presenta cara a cara con su gracia y su misericordia. Y en el mismo libro dice, como sol me deja verme a mí mismo, entender cuán pecador soy. Como escudo, Dios se me muestra Él mismo como mi Salvador. Pero es un escudo obviamente contra mucho más, contra Satanás, contra los peligros. Nunca debo olvidar que Dios está en control, mi vida no es un accidente. Pero también dice, no solo lo que Dios es, sino lo que Dios da. Dice que gracia y gloria dará Jehová. Gracia, que es un favor inmerecido, dice Matthew Henry, gracia significa tanto la buena voluntad de Dios hacia nosotros, como el buen trabajo de Dios en nosotros. Y gloria por muchas cosas, porque nos adoptó como sus hijos, porque tenemos herencia con el Señor, como coherederos con Cristo, porque vamos a ser glorificados y vamos a vivir con Él en el cielo. Es la esperanza del salmista, verán a Dios en Sión, porque Dios ha puesto su nombre sobre nosotros. Pero escuche también, no solo lo que Dios es, lo que Dios da, sino lo que Dios no quita.
Dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Qué es lo que Dios quita? ¿Dios quita? ¿Dios quita a veces? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Dios da y Dios quita. Bien. Dios quita a veces. Pero acá hay una promesa. La promesa es que no quitará el bien. Nada que sea para nuestro bien, Dios lo va a quitar. Y nosotros deberíamos aferrarnos a este versículo para vivir, porque van a venir pérdidas. Estamos en un mundo caído, donde hay muerte, dolor, enfermedad. Quizás hoy está sano, pero mañana quizás se enfrente a la enfermedad. Dios no retiene nada que sea para nuestro bien. Si Dios te quita algo o te dice no a algo que estás pidiendo, es porque no es bueno para vos. Y en su sabiduría Dios te guarda. Pero esta promesa es para los que andan en integridad. No son perfectos, como decíamos antes, pero sí sinceros. Se arrepienten, aman a Dios, le buscan, se humillan, dependen de Él. Y para ellos Dios es su mayor tesoro y tienen hambre de Dios. A esos siervos Dios los usa. Juan Wesley dijo, arde por Dios y la gente vendrá a verte arder. Arde por Dios y la gente vendrá a verte arder. Cuando andamos cerca de Dios y nos pasan cosas tristes, no debemos dudar de que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Ustedes vieron la película Carrozas de Fuego? Es una película vieja, alguno la vio. Habla, entre otras cosas, es una película del mundo, pero es la vida también de Eric Liddell. Eric Liddell fue un misionero a la China por 10 años. Bueno, él fue no lo tengo acá, pero se lo tengo que decir para ponernos en contexto. Él fue un atleta cristiano, escocés, y él no quiso participar en una maratón de la cual era especialista en las Olimpiadas porque era domingo, se corría el domingo. Entonces, bueno, todo el mundo se mofó de él. Lo obligó eso a participar en otro tipo de maratón que él, creo que en 2 maratones más, que él nunca, no era su especialidad. Y Dios lo bendijo y ganó en las otras 2. Él después se fue misionero a China. Por eso la película Carrozas de Fuego no la vi yo, es una película de los 80, los 90, no recuerdo, los 90. Y van a ver que está, lo pueden encontrar, que es de gente que corre. Bueno, uno de ellos era el individuo. Por 10 años fue a China y por 10 años impartió clases en una escuela y después pasó al interior del país para realizar la evangelización de primera línea. La obra no solo era desafiante, sino peligrosa, en gran parte por las crecientes incursiones de los japoneses. Finalmente él fue recluido con muchos otros occidentales. Fue una luz resplandeciente de servicio y buen ánimo en el miserable campamento. Un faro para los muchos niños que no habían visto a sus padres durante años. Un líder abnegado. Pero unos pocos meses antes de ser liberados, Liddell murió de un tumor cerebral. Tenía 43 años. Jamás vio la más pequeña de sus 3 hijas en esta vida. Su esposa y sus hijos habían regresado, y sus hijas habían regresado a Canadá antes del barrido japonés que acorraló a los extranjeros. ¿Acaso Dios no le negó una vida larga? Años de servicio fructífero, el gozo de criar a sus propios hijos. Dios se lo negó. Pero Él está con el Señor ahora. La respuesta, el consuelo de Eric Liddell se encuentra quizás en la letra de su himno favorito, que dice: descansa, alma mía, el Señor está de tu parte. Lleva con paciencia la cruz de la pena y el dolor. Deja que tu Dios ordene y provea. En cada cambio Él permanecerá fiel. Descansa, alma mía. Tu mejor amigo, tu amigo celestial, te conduce a un gozoso final a través de caminos espinosos. Esto está así en la letra escrita de un himno, de donde yo lo saqué, pero es el himno Calma mi alma, por ahí lo conocen así como Calma mi alma. La historia de ese himno es de una chica que había perdido su familia, creo que tenía problemas de salud, y le quedaba solo su papá. Y su papá fallece también, una chica cristiana. Y no le quedó nada, enferma y sin familia. Y ella escribió esto, el himno este: calma mi alma, Dios está en control.
Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. También este hombre es un hombre agradecido a Dios, por eso es bienaventurado, porque es agradecido a Dios. Dice Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Se siente bienaventurado y lo es porque confía en Dios. Es como si el salmista llegara a esta conclusión. No solo son bienaventurados los que habitan en la casa de Dios, no solamente son bienaventurados los que están viajando en el camino a Sion, que tienen en Dios sus fuerzas, también es bienaventurado el hombre que confía en Dios, como usted y yo esta mañana, esté donde esté, pertenezca a la cultura que pertenezca, haya vivido en esa época o en el presente. Es bienaventurado todo el que confía en Dios, todo el que le cree a Dios, no solo el que conoce a Dios, no solo el que está convencido acerca de la veracidad de lo que está diciendo la palabra de Dios, sino aquel que confía en Dios. Termino, mis hermanos. ¿Nos sentimos bendecidos esta mañana? Es decir, ¿somos bienaventurados? Esa es la pregunta. ¿Usted se siente que es bienaventurado? ¿La descripción que hemos hecho de este hombre bienaventurado lo describe a usted? ¿Te describe a vos? Este pasaje nos muestra dónde está la bendición. En Dios, en una correcta relación con Él. ¿Ha confiado en Cristo ya? ¿Ha ido a Cristo como su Salvador? Dile que sea su Salvador, su Señor. ¿Se ha arrepentido? ¿Se ha humillado delante del Señor que murió en la cruz por los pecadores? ¿Es Cristo precioso para usted? ¿Tiene hambre de Él? Hay muchos pero. Piénselo y que Dios lo guíe a tomar las decisiones correctas. Debemos evaluarnos en esta mañana también si estamos amando así a Dios. Si es nuestro anhelo encontrarnos con Él. Si anhelo como el salmista encontrarme con Dios, con su pueblo. Si estoy haciendo uso de los medios de gracia que Él dio. Si ansío la comunión con el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Escuche, jamás se niegue a usted mismo de esta bendición. Jamás debemos por negligencia o por indiferencia privarnos a nosotros mismos del gozo de unirnos a nuestros hermanos en Cristo en la casa de Dios. ¿Cambiaría mi vida si yo tengo hambre de Dios? ¿Si tengo más hambre de Dios? No puedo cantar este salmo si no tengo hambre de Dios. Si Dios no es mi prioridad en la vida, si no es el centro de mi vida. ¿Cuál es mi respuesta cuando estoy atravesando el valle de lágrimas? ¿Me enojo con Dios? Cuando la situación me desborda, o sonrío por fe y transformo las circunstancias en una fuente de bendición para mí y los que me rodean. Mire, quizá usted sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad, pero necesitamos, escúcheme bien, estoy terminando, escuche, necesitamos saber cuánto Dios quiere saciar esa hambre. Quizá tenga una idea de Dios, pero la eternidad no nos va a alcanzar para saciarnos de conocer a Dios. Usted y yo conocemos a Dios quizás hace muchos años, pero no sabemos todavía cuánto hay en Él. ¿Cuánto Dios nos puede saciar? El Señor enseñó, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuentan que antes de la guerra en Corea había una gran necesidad. Y los niños estaban acostumbrados a compartir un vaso de leche entre varios niños en una familia. Entonces cada niño le correspondía un sorbito. Tomaba un sorbito y se lo pasaba al otro. Pero entonces vino la guerra entre el año 1950 y el 53. Y un niño que había perdido a sus padres fue recibido por una enfermera de la Cruz Roja. Esta le ofreció un vaso de leche. El niño comenzó a tomar del vaso un poquito, un sorbito, y luego la miró a la enfermera y le dijo, ¿cuántos sorbitos puedo tomar? La enfermera le respondió, tomalo todo, es para vos. ¿Tienes hambre de Dios? Dios es todo para vos. Está totalmente disponible para vos. Dios no se da en partes. Él dio a su Hijo, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no andará también con todas las cosas? Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Termino leyéndole la letra de un himno que se llama Prefiero a Cristo, o una canción. Prefiero a Cristo
que oro y plata. Prefiero ser suyo que andar en el mal. Prefiero a Cristo que cualquier bien. Prefiero vivir y andar solo por Él, más que ser el rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo da. Prefiero a Cristo que aplausos aquí. Prefiero ser fiel y tras de Él seguir. Prefiero a Cristo que fama mundial. Prefiero su nombre por siempre exaltar, más que ser el rey de dominios mil y vivir en la maldad. Prefiero a Cristo y solo a Él que lo que este mundo